Bueno, hoy vamos a trabajar lo que sería la homotesia y vamos a dividir este video pues en dos partes o esta clase en dos partes. La primera sería trabajar homotesia en el lado positivo, es decir, con constante proporcionalidad positiva y homotesia con constante proporcionalidad negativa. Listo, lo primero que vamos a trazar sería entonces eh, un cuadrilátero, es decir, una figura que tenga cuatro lados, del lado izquierdo de nuestra hoja, es decir, acá. Las medidas que quieran. La idea es que no sea tan grande porque como vamos a realizar en sentido positivo, vamos a ocupar pues la mayor parte del lado derecho de la hoja. Entonces nos ubicamos de este lado, construimos un cuadrilátero, es decir, una figura que tenga cuatro lados, como ustedes deseen. Esto es a gusto. Yo estoy haciendo este. Pueden hacer uno similar o pueden hacer otro, como quieran. Listo, ahí tengo mi figura de cuatro lados. Y a cada uno de esos vértices le voy a colocar un nombre. Este vértice va a ser A. Recuerden que todas las figuras geométricas se nombran de acuerdo a sus vértices. Bueno, es una forma de nombrarlas. Y D. ¿Listo? Entonces, ahí está, muy bien. Ahora tenemos claro que K, o la constante de proporcionalidad de la homotesia, va a ser 2 y es positivo, es decir, se va a hacer realizar hacia la derecha. Entonces ahora lo que queda o resta es ubicar nuestro centro de homotesia y lo vamos a hacer relativamente cerca de la figura para poder tener bastante espacio de trabajo. Entonces yo creo que aquí está perfecto y este lo vamos a llamar como O, y recuerden que O pues va a ser el centro de homotesia. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Unir cada uno de los vértices mediante una línea recta o un semirrecta cada uno de los vértices con nuestro centro homotesia. Entonces unimos primero A, ahí está, lo hacemos largo, es decir, una semirrecta bastante larga. Y ahora nos vamos a ayudar con el compás y vamos a copiar la distancia desde A hasta el centro de homotesia. Entonces miramos, me pasé, entonces tengo que disminuir la amplitud del compás. Ahí tengo la distancia copiada, la mantengo con mucho cuidado, no la cambio. Me dirijo hacia el centro de homotesia y copio esa distancia, o lo que hago es trazo un arco pequeño y ahí sería, ¿cuántas veces la distancia? Sería una vez la distancia que hay desde A hasta el centro. Entonces sería una vez, dos veces sería entonces de aquí hasta aquí. Aquí por ejemplo pues me faltó un poco alargar un poco la recta, simplemente pues hago el arco y ahora lo que hago pues me ayudo con la regla y la extiendo un poquito más para saber en qué punto va a cortar. Entonces ya hice en qué punto corta, es en este punto. Así que como es la proyección de A sobre la recta que creamos que pasa por el centro de homotesia, entonces ese punto va a ser A'. Y ahora realizo el mismo procedimiento con cada uno de los vértices. Vamos con B. Entonces desde B construimos una semirrecta que pase por el centro de la homotesia. Ahí está, suficientemente larga. Bien, repetimos el procedimiento con el compás, disminuimos la apertura. ¿Para qué? Para copiar esa distancia desde el centro de homotesia hasta el vértice B o viceversa. ¿Listo? Entonces me ubico en B, copio la distancia, ahí la copié. ¿Listo? Me ubico ahí. Aquí hasta acá sería una vez la distancia, pero nuestra constante proporcional nos dice que debe ser dos veces, o sea, el doble de esa distancia. Así que ahí sería una. Nos ubicamos acá. Sería dos veces la distancia. Ahí en ese punto sería dos veces la distancia, así que colocamos un punto ahí. Como la proyección de B sobre esa recta que pasa por el centro de homotesia, entonces este punto se llamaría B'. Procedemos con el siguiente punto, que sería C. ¿Listo? Vamos a C. Está. Tras una recta suficientemente grande. Con el compás me ayudo. Copio esa distancia desde C hasta el centro de la homotesia. O sea, de C hasta O. Ahí.
Me traslado al centro de homotesia y corto. Sería una vez, ahora corto nuevamente, sería dos veces. Y en el lugar en donde corta, entonces sería mi proyección. Como es la proyección de C sobre la recta que pasa por el centro de homotesia, entonces sería C'. Y nos resta o termina o nos haría falta D. Entonces D construye una línea recta que pase por D. Ahí está. Listo. Suficientemente grande. Ahí está. Copio la distancia desde D hasta el centro de la homotesia. Alargamos bastante el compás porque es una distancia bastante grande. Ahí con mucho cuidado empiezo a alargar. Necesito la distancia. Ahí. Hay que tener cuidado porque de pronto en el caso mío pues se pueden confundir las rectas. Pero pues es esta. Entonces ahí sería una vez la distancia y dos veces la distancia. Como es la proyección del vértice D sobre la recta que pasa de D por el centro de homotesia, entonces este punto, que es dos veces la distancia desde el centro de homotesia hasta D, entonces recibe el nombre de D'. Que resta ahora, puedes ayudarnos con una escuadra y unir cada uno de los estos puntos encontrados, ya sea D', C', A' y B'. Entonces uno C' con D'. Ahí está. Ahora uno C' con B'. Ahí está. Uno D' con A'. Bien. Y por último, mucho cuidado, uno lo que sería A' con B'. ¿Qué se observa? Que la figura se ha ampliado. ¿Cuántas veces? Dos veces. Es decir, esta figura es dos veces más pequeña que esta. Y eso sería la homotesia. Primera parte.